Bueno, ¿cómo te gustaría que te presente? Yo siempre me presento como dramaturga y escritora, que vienen siendo como dos cosas parecidas pero no iguales, para la infancia y la juventud. Ese es mi central. Después hay un montón de satélites, pero es Claro, centralmente claro. eso, Ese es el núcleo de todo en algún punto, el ¿no? núcleo, sí. Sí. Qué Sí. bien, qué interesante. ¿Y por qué te dedicas a lo que te dedicas? Yo hice como un camino casi inverso, o sea, yo elegí primero a los chicos, la infancia, trabajar con chicos desde la docencia en realidad. Tengo media carrera de ciencias de la educación hecha, o sea, eso siempre me interesó mucho cuando descubrí la escritura. Claro, Y entonces la escritura siempre estuvo muy vinculada, ¿no? A la infancia, ¿no? Para mí es como inseparable, claro. porque empecé por el lado del interés por la infancia. Y ahí me quedé. Claro. Y empezaste por el lado del interés por la infancia y después empezaste a escribir. Sí, yo soy maestra de origen, Sí. y empecé a escribir como en el marco de la misma actividad que estaba realizando, Ujú. y descubrí la escritura ahí primero, y además empecé primero por el teatro Sí. y después por la narrativa. O sea que empezaste primero con la dramaturgia. Sí, sí. ¿Y qué escribías al principio? Obras de teatro, obras de teatro. Antes de tener alguna cuestión narrativa, creo que ya había escrito como tres obras o una cosa, obras a nivel profesional, ¿no? Obras Claro. estrenadas, obras, ¿Y, sí, y y los recién ahí personajes, empecé con la narrativa. y los personajes eran chicos? No siempre, Mm, no siempre. No necesariamente los personajes de las obras para chicos tienen que ser chicos. Yo tengo ujú. muchas obras donde son jóvenes, adultos, Claro. qué sé yo, tienen otros roles. Sí, No, sí, era sí. más que nada por saber cómo habías arrancado, si, cuál había sido tu motor para ir viendo desde la dramaturgia, después a la narrativa. Era, Sí, yo arranqué con la primera obra que estrené. sí. Gané un premio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ¿no? Era una obra para chicos. Así que siempre estuve medio como enfocada hacia ese lado, ¿no? Claro, De los derechos de los chicos, digamos, claro. o de las problemáticas de los chicos, Mm, o de la inserción de los chicos en el mundo adulto, o la crítica al mundo adulto. Siempre fue como una línea que me gustó mucho. claro, Eh, sí. genial. ¿Y de chiquita querías ser escritora? No, no tenía la menor idea, no, fue una cosa que muy Que apareció. sorpresiva. Sí, 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 apareció. Escribí toda mi vida, escribí, y era algo que me gustaba hacer, pero la verdad que Ujú. nunca estuvo en mi panorama dedicarme a la escritura. Apareció ahí, me enamoró, digamos, como actividad, ¿no? Es algo que... ¿Vos podés decir que fue algo que fue apareciendo o apareció en un momento, decís, No, apareció de golpe por eh, em, nosotras, las maestras, a fin de año hacíamos una obra de teatro para los chicos. ujú, Habíamos hecho una obra de teatro un año, había sido un bodrio terrible, y yo al año siguiente dije, no, esta vez la voy a escribir yo, y la voy a dirigir, y qué sé yo qué. Y armé una cosa, pero puse en movimiento media escuela para armar una cosa con música en vivo, digamos, y me apasionó eso, ¿no? mm, Primero la escritura del texto, después claro, también la dirección, cosa a la que también me dedico, más como hobby en realidad ahora. sí, Pero fue un descubrimiento, y la primera dificultad con la que me enfrenté en ese momento es que no había dónde estudiar lo que yo quería hacer. mm, O sea, no había carreras de dramaturgia en general, ni para adultos ni para chicos, eso apareció mucho después, y mucho menos de dramaturgia infantil, ¿no? claro, Este, entonces, para poder ir como encontrando un cauce a lo que quería hacer, me puse a estudiar teatro como actriz, una escuela de claro. teatro.
porque bueno, yo lo primero que tengo que saber es qué hace un actor o qué le pasa a un actor Mm. arriba del escenario. Si no sé eso, no voy a poder escribir teatro. Así que esa fue mi vuelta, digamos. Qué interesante, porque Empecé. para llegar a, como no había carreras o no había, por ahí como hay hoy, tantos cursos de dramaturgia y demás, fuiste al teatro para luego volver a la dramaturgia. Claro, sí, 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 la tenía clarísima. Yo nunca quise ser actriz, pero sí necesitaba conocer el teatro desde adentro. Claro, ver qué herramientas eso te podía posibilitar para poder empezar a escribir. Exactamente, Muy sí. loco, porque hoy por hoy, por ahí algunos actores o actrices pasa al revés, que empiezan actuando y después se dan cuenta que les gusta mucho la dramaturgia o a veces hacen su Sí, propia dramaturgia para actuar también. sí, Eh, sí, sí. Sí, yo por eso soy soy amante de escribir pensando en el teatro, ¿no? No mm, escribir pensando en la nada, en la teoría, sino tener como siempre el escenario muy presente, porque bueno, porque ese fue mi periplo para llegar ahí. claro, qué bueno, qué interesante. ¿Y por qué escribís para infancias? Bueno, por esto que te digo, que yo elegí las infancias primero, Claro. antes que, desde que era chica, creo, me gustaba esta cosa de las infancias. Y tengo un muy buen vínculo, creo, con jóvenes, con adolescentes, con Mm. chicos, o sea, me gusta estar con ellos y tengo un muy buen diálogo y siempre tengo como una temática para ello. Y hay algo también que supongo que, como es tu foco de escritura, debe estar muy, muy abierto a la observación de esas edades, ¿no? Sí, 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 yo tengo un oído muy abierto a lo que pasa No, pero es re alrededor. interesante porque, por ejemplo, nosotros tenemos una escuela de actuación y una de las cosas que siempre tratamos de que los estudiantes se enfoquen es en, así como vos hablás del oído, de la observación en todo en todo, Ujú. completa observación de tanto de lo que ven, de lo que escuchan, con respecto a otros actores, actrices que les gusten o que no les gusten. Y está bueno que cuando uno tiene un foco sobre algo, dedique tanta observación para luego poder hacer mediante esa observación. Sí, porque no, a ver, cuando estás muy enfocado, el tema, el argumento, los personajes, la problemática, aparece solo, no lo buscas. O sea, Claro. la realidad misma te lleva a escribir sobre eso, porque de alguna manera eso te tocó, te movilizó, te pareció eh, un tema interesante para transformarlo en una historia, ¿no? Pero no es ni siquiera es de la cabeza, es de algo que a uno lo moviliza emocionalmente. Mm, Entonces el contacto con los chicos es como fundamental, no podría escribir desde el escritorio, digamos. claro. Hay algo más de la acción y del movimiento que después a vos te da información para poder escribir. Tal cual, sí, 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 sí. Sí. Y con respecto, porque hace un tiempo también había entrevistado a otra dramaturga, ¿qué hábitos tenés para escribir? No tengo muchos, soy bastante poco sistemática. Eh, pero, por ejemplo, yo suelo escribir, bueno, acá donde estoy en este momento, que es mi escritorio, o sea, yo puedo ir con la computadora a cualquier lado, a hacer cualquier cosa, pero para escribir necesito estar como en este espacio, ¿no? Mm, Eh, pero no tengo horarios, no tengo estas cosas y que lo lamento, la gente que anota en libretas ideas que se le claro, ocurren, claro. bueno, yo no, después me las olvido. eh, no tengo mucho hábito, no tengo. Tu hábito es no tener hábito. Podría ser. Mi hábito, pues, no, Podría además ser. yo hago muchísimas cosas, entonces siempre como lo más preciado para mí es tener todo un día libre, no tener que salir de mi casa y poder dedicarme a escribir y no tener que pensar en otra Mm, cosa. No claro. pasa nunca, o sea, no pasa nunca, la verdad, Es una pasa muy utopía. pocas veces. Es una utopía, sí, sí. Qué bien. Eh, Eh, y vos sabés que yo había leído una vez en el INT que había hecho una publicación que me pareció muy interesante, que decía una frase tuya que decía, tendríamos que aprender a separar el hecho creativo del hecho pedagógico. Los chicos lo hacen espontáneamente y tienen su atención puesta en la creación y el juego, aunque el aprendizaje sea una consecuencia no buscada. ¿Podrías ampliar? Porque me pareció muy interesante lo que dijiste. Bueno.
Eh, cualquier actividad que se dedique a chicos implica desde el punto de vista de los adultos una pedagogía. Siempre hay Mm, algo que enseñar, siempre claro. hay algo eh, que aprovechar, digamos, ¿no? Sea de, qué sé yo, de una obra de teatro, un libro, un cuento, una película, un juego, ¿no? El adulto siempre está enseñando, ¿no? No sé, y a mí eso me molesta mucho porque Mm, el escribir para chicos es un acto creativo. O sea, no es un acto pedagógico. Yo no tengo ningún objetivo cuando lo estoy haciendo. O claro. sea, eventualmente tengo como el objetivo de poder interpretar lo que a ellos les pasa, ¿no? Mm, Esa es mi exigencia. Y establecer como un puente, un canal de diálogo, ¿no? A ellos les está pasando algo, yo lo reinterpreto y se los devuelvo en formato de X cosa, mm, y ellos a lo mejor se sienten escuchados en esa problemática que estaban atravesando. claro. Eh, pero, pero sin querer que haya nunca una enseñanza, una moraleja, un punto de vista, Mm, tampoco, ¿no? Eh, y es difícil, te digo, moverse en este medio de esa mm, forma, porque el medio te pide que aclares, digamos. claro. Y- Como que es interesante porque lo que decís tiene que ser una consecuencia, no tiene que ser previo al acto creativo. Exacto, totalmente, sí. Mm, Y si no se da, no se da también, ¿no? sí. Mm, Eh, es interesante porque yo lo traspolo a otras cosas donde me parece interesante. A ver, trato de dibujar lo que se me arma en mi cabeza cuando leí esta frase. Como que el objetivo es el acto creativo y de esa sí, consecuencia puede venir algo que alguien interprete de una manera o de otra, como que quede en algún punto abierto. Yo creo que, digo, uno viendo actores, actrices o viendo de todas las edades. En nuestra escuela tenemos de todas las edades, yo me ocupo igual más que nada de jóvenes adultos, eh, que hay como una idea de hoy por hoy, por ejemplo, mi campo es más que nada la actuación, que ya sé exactamente lo que voy a contar, entonces no hay posibilidad que nada quede abierto. Y que creo que también está pasando mucho con muchas cosas que se bajan, por ejemplo, en plataformas, líneas de cómo se tiene que actuar, de cómo se tiene que hablar, de cómo se tiene que usar la fotografía de la... Entonces, ya está todo digerido, ¿no? Y no hay posibilidad, vos dijiste una palabra que para mí es clave, de juego. Y esto, uno lo dice en las infancias, pero creo que en lo que hacemos, digo, actuar, que en algún punto es un juego, sí, 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 eh, totalmente. está muy coartado el juego. Por eso me resonó tanto esto que vos habías dicho y me parecía interesante decir, pará, yo lo que quiero es contar esta historia. Después, si a alguien le sirve para algo, lo modifica para algo, vemos, que sea una consecuencia, pero yo quiero salir a jugar a escena esto. Que me parecía interesante desde el lugar donde vos contabas esto. Sí, yo en general, además, muchas veces no sé a dónde voy cuando empiezo a escribir algo. Claro. Yo empiezo porque tengo como una primera imagen, Mm, una cuestión así, bueno, voy a contar esta historia, pero en el medio la historia se me va modificando, muchas veces llego claro. al final y no sé cómo terminarla justamente por esto, ¿no? Claro. Eh, hay, qué sé yo, para mí un ejemplo que es así como muy claro, hay una obra de teatro que después fue novela, que se llama Sobre Ruedas, ¿no? Que es una chica que chateando conoce a un chico, medio como que se enamora, pero cuando lo conoce el pibe está en silla de ruedas. Mm, Entonces, toda la conflictiva de la obra de teatro es qué hacer con esa situación, digamos, porque, ¿no? Más el entorno social que le dice que no puede andar con un pibe con silla de ruedas, más lo que siente el pibe en silla de ruedas, que además tiene mucho humor negro, bueno, una serie de cosas. Termina la obra y yo digo, ¿y ahora cómo terminó esto? Porque si yo hago que ellos sean novios y no les mm, importe nada toda la presión social que tienen, ni que el otro esté en silla de ruedas y lo que ella no puede hacer, es ficticio, o sea, en la vida real no pasa eso, mm, ¿no?
y si yo lo termino mal, como que se separan, porque esto no puede ser, les doy una puñalada a los pobres espectadores adolescentes que están como disfrutando de la historia de amor. Terminé Mm, dejando un final abierto porque nunca pude resolver cómo se terminaba esa historia. claro. Pero es re interesante que hayas dejado un final abierto, digo, porque mientras me lo contabas, yo creo que en la vida a veces tenemos más finales abiertos que cerrados. Sí, eso desde ya, eso es desde ya. Eh, Los chicos me odian un poco con los finales abiertos, no les gusta. Pero, pero es que es cierto que si yo hubiera querido dar un mensaje determinado, por ujú, ejemplo, hay que integrar a los chicos con discapacidades, porque bla, 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 hacía que la historia termine feliz y real y daba mi mensaje. Pero yo no ujú. quería dar un mensaje, yo quería Claro, contar una contar historia, esa, esa claro, historia, claro, claro, esa claro, historia en porque yo no tenía particular. la solución, claro. Claro, claro, y es interesante escuchar a alguien que dice, no tengo la solución para esto y por eso lo dejo abierto en una época donde todo el mundo está tratando de cerrar todo tipo de sentido. Sí, Como, y al sí, es verdad. cerrar todo tipo de sentido, todos medio pensamos lo mismo también, eso es un problema Sí, eh, sí, sí, como público. Por eso sí. me había resonado tanto esto que decías. ¿Y cómo pensás la historia y personajes para tus libros? Siempre parten de como de un tema general, no como esto, por ejemplo, cómo se vincula un chico con algún tipo de discapacidad con una chica que no tiene ninguna discapacidad. Como el Sí. tema general. Eh, Y para mí es muy importante encontrar, esto es como muy personal, me sirve a mí nada más, pero como encontrar la primera escena, ¿no? Si Mm, yo tengo el primer texto, la primera escena, la primera situación, de ahí ya se va armando el resto. Nunca tengo todo armado cuando claro. arranco. Este, pero en general, qué sé yo, ahora lo último que escribí, que todavía no está publicado, obviamente, pero está para publicarse, se murió mi perro y estaba yo como dolida por la muerte del perro, Y sí. pero fuimos con mi esposo a un refugio, ¿no? De estos que levantan perros de la calle. Me impresionó tan mal el lugar de esos perros encerrados, pero Mm, tan mal, me angustió tanto verlos ahí atrás de las rejas, que, que me salió una historia completa. Y lo primero que tuve fue la imagen del perro perdido, ¿no? claro. Que La primera escena. termina en un refugio. Y digo, vas como uniendo cosas, ¿viste? Mm, De la primera situación, la primera imagen del perro que se da vuelta y no encuentra al amo, sale por ahí todo un cuento vinculado a esto que me había afectado emocionalmente, dirigido a los chicos, porque no está claro. dirigido a los adultos, esa es otra, ¿no? Mm, Que el lenguaje, el ritmo, los personajes, las situaciones que atraviesan, mm. todo esto tiene que ser entendible para los chicos y tienen que encontrar un punto de identificación con ellos. Bueno, qué bueno, porque ahí tenés ahí como un sistema igual, ¿eh? Porque si hay una Tengo- primera... Y pero es interesante porque todo lo vinculo con charlas que tuve antes, es inevitable, pero estamos también, digo, nosotros siempre acá hacemos este podcast es para artistas y también para emprendedores, que creo que para mí siempre están emparentados porque medio que trabajamos los mismos problemas. Eh, y hay mucha gente que espera tener todo el panorama completo de algo para empezar a accionar. Claro, Y me sí, parece interesante decir, bueno, ok, voy a dar el primer paso y vamos viendo en el segundo y seguramente las cosas se van a ir acomodando a medida que avance, porque también no sé si todos tenemos todo el panorama completo de las cosas antes de empezar algo. Eh, sí, es verdad. Y si lo tenemos muy rígido, digamos, no claro, dejamos como espacio a la sorpresa, ¿no? O a la dificultad incluso, que siempre va a haber. que siempre va a Que haber, sí, siempre va a haber, seguro. claro, siempre, cualquier plan, hasta cualquier obra que vos diseñes, o cortometraje, o una producción audiovisual, llevarla a tu cabeza y ponerla en escena o llevarla a tu cabeza y escribirla, va a tener unas modificaciones inevitables. Eh, Sí, sí, y va a llegar un momento en cualquier proceso, hay un punto en el que te trabas
Mm, o que no te trabas, pero que sentís que no, que está todo mal, que no está yendo para, ¿no? Y después salís y arrancás y sí, sí. sí, la- toda tarea creativa es Y maravillosa. cuando te pasa eso a vos, ¿qué haces? En general lo que hago es dejar que se asiente, Mm, no mucho tiempo, digo, claro, no claro. dejar un año, sino no insistir a buscar una solución con algo que está trabado, porque después la solución aparece cuando me estoy bañando, o sea, aparece en los momentos más Por algo insólitos. paralelo. Pues sí, sí, Qué sí, sí. fantástico, sí, es Eh, verdad. y decís, ah, mirá, era esto. Claro, qué bien. Em, escribiste un libro en pandemia. ¿Cómo fue ese proceso? Escribí varias cosas en pandemia, Mm, ya ni me acuerdo, pero uno particularmente, porque yo acababa de publicar el año anterior con editorial Penguin una saga que tengo ahí, que son unos libros policiales que se llaman Coordenadas para un crimen. Y entonces hablando de cuál era el próximo libro, que si hacíamos el número siguiente de la saga y qué sé yo, que la editora me dice, ¿no te animás a escribir sobre leyendas urbanas? Y yo en la mm, vida me había metido ni en ese tema, ni estaba muy interiorizada de cuáles eran las leyendas urbanas posibles. Dije, mira, déjame, qué sé yo, déjame buscar a ver si encuentro algo que me parezca interesante y me puse a leer leyendas urbanas y encontré una leyenda que se llama la leyenda de la Dama Blanca, que es una dama que se aparece y después cuando la van, en la actualidad y cuando la van a buscar resulta que se murió hace como 100 años. eh, es muy misteriosa y se me ocurrió, porque estaba atravesando la pandemia mm, justamente, que esos 100 años para atrás de la vida de esa dama blanca hubieran sido durante la fiebre amarilla, la epidemia claro, de fiebre amarilla, paralelismo que total. tenía, claro, la actual no transcurría en pandemia, la actual no tenía nada que ver con la pandemia, pero la de 100 años atrás o más, eh, sí era durante la fiebre amarilla. Entonces, nada, fue lindo, hice toda una investigación histórica porque eso también me gusta mucho, la novela histórica, Mm, para poner en la novela datos reales, ¿no? De lo que había claro. sido la fiebre amarilla, muy paralela realmente a nuestra situación de ese momento. Ujú. Y bueno, ahí salió la novela, fue fantástico poder escribir una novela en plena pandemia, estábamos todos Sí, para sí, atrás. sí. Qué interesante leyendas urbanas de acá. Como... ¿Es Santa Felicitas de quién estás hablando? Ah, Yo me metí en las leyendas urbanas pensando en Santa Felicitas, pero no tiene nombre esta señorita. wow. No tiene nombre. La Sí, dama de blanco no sin tiene nombre. nombre. Sí. Qué bueno. Eh, después también, bueno, Caídos del Mapa es una saga donde los protagonistas van creciendo. ¿Cómo fue ese proceso? Ese proceso duró años, como te imaginarás, que Y no. sí, eh, el primer libro salió en el año 92, o sea, tiene wow. muchos años, y el último habrá salido hace un par de años. Eh, nada, crecieron los personajes y después ya necesariamente tuvieron hijos y empezamos con la nueva generación, porque ya no, ni generacionalmente tenían ya era otra, la vida era otra, empezaron con un Walkman y terminaron con un teléfono celular, entonces Claro. era como todo muy complicado. No, fue un proceso maravilloso, siempre tengo ahí, siempre me piden pendiente alguna otra que continúe la La historia de saga. alguna manera, ¿no? Mm. Claro. ¿Cuántos libros son en Este, total? 14, Wow, son un montón. tremendo. Son un montón. Sí, sí, Y son eso un empezó en el montón. 92, me dijiste, ¿no? Sí, ¿Hasta qué año? y hasta hace 2 años me parece que fue el último, 2022. más o menos, sí. Wow, un montón de Sí, tiempo. sí. Sí, un montón. No salía, hubo una época en que salía un libro por año, o otras Mm, épocas que salían cada 2 años o una cosa así. La verdad que no le tengo muy bien las fechas. sí, sí.
pero los personajes iban creciendo. Los personajes centrales empezaron estando en séptimo grado, Ujú. tenían 12 años, y el último libro ya tenían 20 y pico. Y después, Tremendo. bueno, los retomé casados con hijos, Claro. que eh, eso no sé para los chicos si se dan cuenta de esa diferencia, pero yo sí me doy, que es que ellos cuando eran chicos pensaban y actuaban de una manera, pero cuando eran Mm, padres pensaban y actuaban de otra. claro. Y sus hijos les reclamaban las mismas cosas que ellos les reclamaban en su A momento sus a sus padres. padres. Es como interesante todo ese proceso Sí. de un Y, personaje. pero con un contexto diferente también, ¿no? Digo, como decías. Totalmente, sí, 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 qué sí. bien. Em, ¿Y cuán presente están los miedos en lo que escribís? No tengo la menor idea, no lo sé. Deben estar, pero si yo me pusiera a pensar lo que quiere decir lo que estoy escribiendo, qué es lo que estoy ah, sublimando a través de la literatura, creo que no Mm, podría escribir. claro. Sí. ¿Y qué te genera? Porque también escribiste terror. También escribí, no, terror no, lo más terrorífico que tengo es esto de la Dama De la Blanca. No, dama. terror, terror. ¿No Sí. entraría en terror? ¿En qué entraría? Es como, ¿qué es no da miedo, porque en realidad lo único que da miedo de eso es el final. Mm, claro. No sé ni sé cómo se llama ese género. Es misterio, sí, Misterio. digamos, Más como, suspenso como podría una ser. cosa de misterio, suspenso, eso Mm, sí, un poco más. Pero claro, en realidad el libro en sí mismo, la novela, son dos historias de amor paralelas claro. que terminan en una situación tenebrosa, pero hasta que no llega el final no hay indicios de eso. Ok, buenísimo. Eh, en mi infancia había una película que nos marcó a muchos de mi edad que decía, había una frase que decía, la nada se lo está devorando todo. Eh, que es una frase de la historia sin fin, no sé si supongo que habrás No visto. la vi, no, pero sí Es- la conozco, sí. y es una película en donde habla de que en el mundo fantasía, donde es el mundo de los personajes de la literatura, se empieza a desaparecer todo porque la gente está dejando de leer. Y me parece re interesante porque yo creo que igual está comprobado que con el correr del tiempo la gente cada vez lee menos. Y Y yo creo que la gente reemplaza, ujú, o sea, la gente no puede vivir sin historias o sin fantasías o no, sin claro. imaginar esas situaciones. Y claramente la tecnología lo que hace es que el lenguaje de la tecnología para los chicos es más accesible que el lenguaje de las letras, las Ujú, palabras. eh, es más primitivo a mi gusto también, ¿no? Es como una involución en el ser humano, porque la palabra implica una abstracción que la imagen no necesita, por ejemplo. O sea, estamos más cerca del pictograma que de la palabra abstracta, pero de todas formas es lo que hay, es lo que ellos sí, están sí. atravesando y, y yo me doy cuenta que muchas veces ellos, incluso en los juegos estos que hacen complicadísimos y demás, que generan, que van a mundos donde tienen que sobrevivir de una u otra manera Mm, y aparecen los aliens, los enemigos y tienen que encontrar, están armando historias todo el claro. tiempo, pero son distintas, son Mm, otras historias. claro. Eh, eh, los hay todavía, gracias a Dios, muchos que leen. Eso Sí. todavía existe y mucho. Pero, pero yo creo que van variando o van apareciendo nuevos lenguajes que van estando en forma paralela, no es que vayan a desaparecer los libros, ¿no? Como el No, cine claro, no hizo claro. desaparecer la literatura, ni la televisión al cine, ni, digamos, las cosas permanecen. Ujú. Sí, igual hay algo de lo que decís que sí, que es verdad, pero también pensaba mientras decías que, por ejemplo, yo me acuerdo de una época donde
iba a la facultad y durante el viaje a la facultad, que era una hora, me leía, por ejemplo, El Señor de los Anillos. Todos mis viajes en colectivo a Ciudad Universitaria era para leer El Señor de los Anillos. Y lo que se generaba en mi imaginario al leer El Señor de los Anillos versus lo que después vi en las películas, eh, en algún punto, previo a ver las películas, tenía un imaginario amplísimo, después me cerró sentido completamente en un solo lugar al ver la película. Eh, Eso me pensaba nada más, como, ok, ahora yo no puedo sacarme de la cabeza, bueno, por ejemplo, Harry Potter La me pasó imagen de también. la película. Claro, entonces la imagen de la película en algún punto, que ni está ni mal ni bien, ¿no? Es lo que pasa. Vino a reemplazar todo el imaginario que yo tenía cuando leía El Sí. Señor de los Anillos, Harry Potter. Eh, pero bueno, es interesante, sí. Eh, Suponete que viene una directora de cine que te encanta o director de cine que te encante y te dice, quiero hacer la película de tu vida. ¿Cuál sería la sinopsis? De mi vida. De tu vida, sí. No, sería aburridísimo, por Dios, pobre mujer. No sé, bueno, pero capaz que no. No tengo una vida de película, justamente. No, no sé. Eh, no tengo, no sé qué podría llegar a ser interesante. No, el, el nudo del conflicto dramático sería muy pobre, en realidad, no se me ocurre. Pero viste cuando había los CDs que dabas vuelta y leías, esta es la historia de... Sí, pero no puedo, eh, no puedo imaginarlo porque mi vida es mi vida y es real. Ujú, Y yo trabajo mucho con el mundo imaginario, por eso tampoco puedo escribir una autobiografía claro, ni ese tipo de cosas, ¿no? Porque me resulta muy difícil hacer ficción con la realidad concreta de separarlo, digamos, una cosa de la otra. claro, Eh, Tampoco escribo cosas vinculadas a gente que conozco, digamos, en la actualidad, porque no me permite tomar distancia a eso. claro, necesitas una distancia, sí. Ujú. Qué bien. Así que Eh, Estamos bien, estamos estamos bien. listos. Estamos listos. Eh, bueno, eso sería en principio todo. Así que bueno, no sé si querés decir algo más o dónde te pueden ubicar o dónde pueden ver tus libros. Eh, mm, Mis libros, bueno, nada, ahora en la feria obviamente van a estar y yo tengo las redes, María Inés Falconi oficial, como así es muy serio Claro, claro. pero sí, ahí los chicos me escriben muchas veces, yo contesto siempre, digamos, es un buen canal De de Instagram. comunicación con bueno, de hecho, también me contactaste por ahí, pero Sí, eso es fantástico, ¿no? Yo me acuerdo antes te mandaban cartas a la editorial en papel, claro. entonces ahora es todo como Más mucho directo. más directo y más fluido, Ujú. y no sé mucho más que decir, pero nada, estaré en la Feria del Libro este año, así que ¿Cuándo arranca la Feria del Libro, sabés? la Feria del Libro me parece que arranca el 24 ¿De de abril? abril, creo, o Ah, ok. algo así, sí. Bueno, y ahí te pueden Sí. encontrar. Y ahí me pueden encontrar, sí, que es como un momento un poco enloquecedor, pero bueno para vernos las caras. Sí, Y si no, que me escriban, sí. al Instagram. Bueno, espectacular. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, re interesante. Bueno, y ya seguimos en contacto. Dale, Ya un estamos abrazo en contacto. grande. Chao, chao. Adiós.